Hola a todos, bienvenidos a este video en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. INIA y el Laboratorio de Biotecnología de INIA 33 les da la bienvenida a esta charla sobre el ADN y la sanidad vegetal. El ADN, esta molécula que vemos girando aquí en el medio de la presentación, tiene su rol en las enfermedades de las plantas y lo vamos a descubrir a lo largo de esta charla. Aquí vemos varios seres vivos, varios objetos. ¿Cuáles de estos tienen ADN? El ADN decimos que es una molécula que caracteriza a los seres vivos. Entonces, por ejemplo, aquí en la izquierda de la diapositiva tenemos plantas, tenemos frutas de origen vegetal, tenemos una mosca, un zapato, un pedazo de carne, la mano de una persona. Y luego a la derecha tenemos botella de plástico, un celular, una piedra, y en el medio tenemos este virus. Entonces, todas estas imágenes de la izquierda representan seres vivos o bien objetos que contienen algún material que fue extraído de seres vivos. Y a la derecha tenemos objetos inanimados que no tienen origen en un ser vivo. Y en el medio tenemos este virus que está en discusión si es un ser vivo o no, pero que tiene características similares a los seres vivos. ¿Qué características son estas? Bueno, tienen ADN. Todos los seres vivos o todos los objetos derivados de algún ser vivo tienen en su interior, pueden contener ADN. Lo mismo los virus, algunos tienen ADN, otros tienen ARN, que es una molécula muy parecida. ¿Qué hace este ADN? Bueno, el ADN o ácido desoxirribonucleico, como sería su nombre completo, pero vamos a llamarlo ADN para mayor facilidad, es, digamos, la receta que tienen dentro de cada una de sus células los seres vivos para producir lo que necesitan para cumplir su función. Así como en un libro de recetas tenemos las instrucciones para cocinar galletitas, en los genes, en el ADN, en la secuencia del ADN, se encuentran los genes, que son las instrucciones para que las células de los seres vivos produzcan las proteínas y puedan cumplir así sus funciones y tener sus determinadas características. Por ejemplo, el ADN es el que determina las características de una persona, si una persona es alta o baja, o en un animal, por ejemplo en un perro, el color de su pelo, si va a tener pelo largo, pelo corto, si va a tener manchas. Eso está escrito en esas instrucciones, en esa receta que está codificada en el ADN. O por ejemplo, como estas hojas que vemos acá, si las plantas van a tener lo que se necesita para defenderse de una enfermedad o se van a enfermar frente a esa misma enfermedad. Podemos ver también que el ADN, en el caso del arroz, que es la planta con la que nosotros trabajamos en el laboratorio de 33, el ADN es el que determina muchas de las características principales de las plantas de arroz. Si nosotros tenemos, la mayoría de ustedes conocerán el grano de arroz blanco, pero hay muchas variedades diferentes de arroz en todo el mundo y algunas de ellas tienen pigmentos, tienen el grano, una sustancia, una proteína que les da determinado color en el pericarpo, en la cáscara del grano. Entonces, esa característica de ese color está determinado por el ADN, por la información genética que trae adentro de las células de la planta. También otras características de la planta determinadas por el ADN va a ser la altura de la planta, la cantidad de semillas que dé y si se va a enfermar o no se va a enfermar ante alguna enfermedad. ¿Pero dónde está el ADN? Bueno, esto es una imagen de una planta. Si nosotros cortáramos un pedacito de esa hoja y pudiéramos aumentar su tamaño o aumentar lo que vemos, por ejemplo, con un microscopio, vemos que ese fragmento de hoja está construido por células. Y adentro de esas células, cada una de esas células es un pequeño paquetito, adentro del cual tienen otro compartimento que es el núcleo, y adentro de ese núcleo están los cromosomas. Los cromosomas son una forma de
empaquetamiento muy apretado, donde está como si fuera un ovillo muy pequeño espacio, toda esta cadena que acá la vemos desarrollándose, y esa cadena es el ADN. Entonces, en esa cadena de ADN es donde está toda esa información para determinar las características de los seres vivos, y está guardada, vean de qué forma, arrollada sobre sí misma, muy empaquetadamente, de una forma ocupando muy poco espacio adentro de los núcleos de estas células, que son pequeñísimas y que forman los tejidos de las plantas, pero también de los animales, ¿no? Y de todos los seres vivos. Entonces, en esos cromosomas que vimos que estaban adentro del núcleo de la célula, si miramos dentro de esos cromosomas, están formados, como habíamos dicho, de esa cadena de ADN, y partes de esas cadenas son los genes que tienen las instrucciones, como habíamos dicho, esa receta para fabricar lo que las células necesitan para funcionar. Podemos imaginarnos a esos genes como palabras escritas en ese código genético, en esa receta, para determinar las características y las funciones que van a cumplir las células. Entonces, acá ustedes ven esas letras, cada una de esas letras es un nucleótido, es un poco de información que tiene el ADN para darle esa información a la célula y que la célula la transforme en proteínas para cumplir sus funciones. Entonces, ¿cómo nosotros en el laboratorio estudiamos el ADN? Bueno, vamos a contarles paso a paso cómo sacamos el ADN adentro de la planta y cómo lo podemos ver o visualizar para poder estudiar. Entonces, como les decía, lo primero es liberarlo, sacarlo de adentro de la célula. Como recordarán, dijimos que el ADN estaba adentro del núcleo, y el núcleo tiene su propia membrana, y luego la célula también está envuelta por una membrana celular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es romper esas células. Nosotros acá en esta foto les mostramos los tubos que usamos en el laboratorio y fragmentos de plantas que fueron molidas, pulverizadas, para justamente romper las membranas y sacar el ADN de adentro de las células, ¿no? Y aquí tenemos el producto final, que es el tubo, y esto blanquito que se ve arriba de los tubos, en la parte superior del líquido que hay dentro de los tubos, eso es ADN puro flotando, que ya lo logramos separar. Entonces, en estas tomas de video lo que estamos viendo es cómo preparamos los tubos, esta cajita que tiene 96 tubos. Adentro de cada uno de esos tubos ponemos una munición, una bolita de metal, junto con un pedacito de hoja de la planta que queremos analizar, ¿no? Pues nosotros necesitamos analizar muchas plantas a la vez, son muchos tubitos. Una vez que tenemos la caja completa con todas las hojitas de las plantas que vamos a analizar, y cada una con una munición, con una bolita de metal, lo llevamos a este otro equipo que lo que hace es sacudir bien fuerte esa caja con la bolita y con el pedazo de hoja. Entonces esa munición, que es pesada, va a golpear la hoja y, sacudiendo bien rápido, lo va a romper y lo va a pulverizar. Entonces con eso cumplimos la primera etapa, que es romper las membranas. Ahí adentro también hay sustancias que nos permiten disolver las membranas. Las membranas celulares están hechas de lípidos. Los lípidos es otro nombre que recibe la grasa, ¿no? O el aceite. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en casa cuando queremos limpiar algo que tiene grasa? Con detergente. Bueno, lo mismo hacemos en el laboratorio. Usamos unas sustancias que son detergentes que disuelven las membranas y liberan el ADN. Entonces, cuando sacudimos con esa munición que habíamos puesto, más las sustancias detergentes, ayudamos a liberar el ADN sin romper. Entonces, en este otro equipo que estamos viendo acá, una vez que rompimos, tenemos que separar. Entonces, centrifugamos. Ese equipo es una centrífuga que lo que hace es girar a muy alta velocidad, y las cosas más pesadas se van a ir al fondo. Entonces, la munición que habíamos usado y todas las membranas y fragmentos de tejido rotos que no necesitamos van a quedar en el fondo del tubo.
Y el ADN, que es más liviano y va a quedar flotando en suspensión acuosa, va a quedar en la parte superior, como habíamos visto en la foto. Entonces, ya tenemos nuestro tubo con ADN puro o bastante puro en la solución de agua. Ahora, ¿cómo hacemos para visualizarlo? ¿Cómo hacemos para estudiarlo? Bueno, tenemos esta reacción que se llama reacción de PCR. La PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. PCR porque está en inglés, Polymerase Chain Reaction. Entonces, Chain Reaction. Entonces, acá tenemos un dibujito animado que muestra cómo es esa reacción de PCR. Vieron que se va formando esta cadena de ADN y lo que sucede adentro de las máquinas, que ahora vamos a ver qué máquinas son, estos puntitos que están flotando en solución son los nucleótidos que habíamos dicho que forman cada una de las letritas que forman el ADN. Entonces nosotros ponemos nucleótidos adentro de un tubo. Luego vamos cambiando la temperatura del tubo, subiendo y bajando la temperatura. Cuando está caliente, las hebras de ADN se separan. Cuando lo llevamos a 72 grados, se produce la copia de una nueva molécula de ADN por esas proteínas que son amarillas, que son una proteína, una enzima llamada polimerasa, que lo que hace es sacar copias del nuevo ADN, como si fuera una pequeña fotocopiadora que va viajando a lo largo de la molécula de ADN y va fabricando una molécula nueva. Cada vez que calentamos, se separan esas moléculas y se vuelve a generar, cuando bajamos la temperatura, una nueva molécula. Y esto así va ocurriendo ciclo tras ciclo. Entonces, primero tenemos 2 copias, luego 4, luego 8, luego 16, y así se va aumentando exponencialmente la cantidad de copias. Y en pocos minutos, en una hora y media, tenemos miles, millones de copias. Entonces tenemos una cantidad suficiente, como es algo tan pequeñito, lo tenemos en mucha proporción, mucha cantidad, y eso ya lo podemos detectar. Entonces, acá les vamos a mostrar estas imágenes de las instalaciones que tenemos en el laboratorio para hacer todos estos pasos. En estas cabinas preparamos esa mezcla que vamos a poner en el tubo para hacer la amplificación. En esas cabinas se ponen los nucleótidos en pequeños tubitos, los nucleótidos, la polimerasa y todos los demás ingredientes que necesitamos en el tubo para hacer la reacción, la PCR y la reacción en cadena de la polimerasa. Y estos otros equipos, llamados termocicladores, ahí adentro es donde ocurre ese enfriamiento y ese calentamiento, esa suba y baja de temperatura, para que la polimerasa actúe y saque las copias que necesitamos para poder detectar el ADN. Entonces, en este otro video vemos este equipo que se llama PicoReal. Aquí pueden ver cómo se coloca la placa adentro. Esa placa tiene 96 tubitos y en cada uno de esos tubitos va a ocurrir esta reacción de la polimerasa. Ahí se coloca dentro del equipo y adentro de ese equipo, cuando esté funcionando, va a hacer esos ciclos de temperatura 94 grados, luego bajar, luego subir de vuelta, y en ese subir y bajar de temperatura va a ocurrir la amplificación, la cantidad de copias del ADN adentro de la muestra, y eso nos va a permitir detectar. Entonces, una vez que tenemos suficiente cantidad de ADN, lo que hacemos es detectarlo. La técnica que usamos, una de las técnicas que usamos, es la electroforesis en gel. ¿Qué significa electroforesis? Significa generar un campo eléctrico, tenemos una corriente eléctrica que va atravesando un gel como si fuera una gelatina. Entonces ponemos el tubito que salió de la PCR en el paso anterior, lo colocamos en la parte superior de este gel y producimos una corriente eléctrica. Ahora les vamos a mostrar los equipos con los que hacemos esto, y las moléculas de ADN van avanzando. Y si ustedes ven en este dibujito que hay acá, las moléculas más chiquitas avanzan más rápido porque son las que pueden viajar más fácilmente a través del gel. En cambio, las más grandes van quedando retrasadas porque el gel las va trancando. ¿Tá? Entonces, esto permite separar por tamaño.
Entonces los fragmentos más grandes van a quedar más arriba, los fragmentos más pequeños van a quedar más abajo. Y una vez que terminamos de hacer avanzar las moléculas de ADN en este gen, luego le sacamos una foto y podemos ver de qué tamaño eran esos fragmentos de ADN que amplificamos en la PCR. En esta toma vamos a ver entonces cómo se arma esa cuba de electroforesis que luego se conecta. Ahí se arma, no tenemos la toma para mostrarlo, pero lo que ustedes están viendo es una cuba de electroforesis donde ocurre ese avance de las moléculas de ADN cuando tenemos el gel de agarosa, que es eso, como una gelatina adentro de la cual las moléculas de ADN van avanzando cuando lo conectamos a una corriente eléctrica. Luego, finalmente, cuando hicimos avanzar, acá tenemos recortado ese gel de agarosa, esa gelatina que yo les decía, y esas cosas luminosas, esas banditas luminosas que ven ahí, es el propio ADN que cuando es iluminado con luz ultravioleta, le intercalamos un colorante que permite que eso brille con luz ultravioleta y ahí detectamos, de acuerdo a si están más arriba o más abajo en ese gel, es el tamaño que tienen las bandas. Y ese tamaño nos indica qué característica tiene ese fragmento de ADN y si es el que nos permite identificar a los individuos según tienen la información genética que deseamos o no la tienen. Muy bien, pero entonces, ¿cómo es que esa información genética que está en el ADN se relaciona o nos explica el tema de las enfermedades, de la respuesta de las plantas a las enfermedades, que es el tema al que queríamos llegar? Bueno, en esta diapositiva vemos acá, tenemos una plantita de arroz en la figura de arriba y en la figura de abajo, acá marcada, tenemos hongos, tenemos las conidias de un hongo que se llama Piricularia, que causa enfermedades en el arroz. Entonces, el ADN del arroz, como habíamos dicho, todos los seres vivos tienen ADN, la planta del arroz tiene su ADN y el hongo también, por ser un ser vivo, tiene su ADN. Cada uno codifica cosas diferentes. Acá vamos a tener, por ejemplo, vamos a tomar un trocito un fragmento del ADN de la planta de arroz que, como habíamos dicho, cada uno codifica, cada uno tiene la receta para producir, para que la planta, las células de la planta puedan producir determinadas proteínas. Acá tenemos en estos dibujitos las proteínas que fabrica ese fragmento, esos genes de ADN de la planta. Entonces, esta proteína, por ejemplo, violeta, que está la receta para fabricar esa proteína en el ADN del arroz, va a generar esa proteína y esa proteína se va a unir a las proteínas que fabrica el hongo. El ADN del hongo tiene la receta para producir unas proteínas que atacan a la planta. Pero si nuestra planta de arroz tiene en su ADN el gen para producir esta otra proteína, se va a unir a la proteína del hongo y entonces vamos a tener hojas sanas. En cambio, en este otro ejemplo, vamos a tener otra planta de arroz que tiene un ADN diferente, es prácticamente igual en casi todo el ADN, pero puede tener, por ejemplo, una mutación por acá que va a hacer que no tenga completa la receta, digamos, no tiene completo el gen para producir aquella proteína violeta. Entonces no tiene nada que se una a la proteína del hongo, entonces el hongo va a continuar su expansión y va a causar estas manchas, esta enfermedad que va a afectar a las hojas y va a hacer que la planta funcione peor o incluso pueda morir. Entonces, una planta que no tiene algunos genes que la defienden de los hongos, de los patógenos, de los hongos que atacan a las plantas, va a ser una planta que se enferme más fácilmente y va a tener problemas en el campo. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros en el laboratorio? Bueno, buscamos
esas plantas que tienen la receta completa, que tienen las mutaciones. Nosotros le llamamos SNP, SNP, que es un cambio en uno de estos nucleótidos, en una de las letritas de la receta del ADN, que nos permite identificar las plantas que sí tienen la información, que sí tienen la receta para codificar las proteínas que necesita la planta para defenderse de los hongos, ¿no? Hemos visto esta proteína, por ejemplo, esta planta de acá arriba tiene la información que necesitamos. Con esta, que tienen esta A, por ejemplo, en su código en su secuencia genética, nos van a servir como plantas que sí resistan a los hongos. En cambio, estas otras no van a producir esa proteína porque en su ADN no tienen la información necesaria para producirla y por lo tanto se van a enfermar. Entonces nosotros, de la forma que les contamos más temprano, vamos a seleccionar las plantas que van a tener el gen completo y que nos van a permitir seleccionar plantas resistentes a las enfermedades. Un ejemplo de cómo aplicamos esto en el laboratorio: si hay un cruzamiento entre esta planta diferencial significa que tiene genes que la hacen resistente, ¿verdad? Que tienen la información genética necesaria para producir las proteínas que controlan el crecimiento del hongo. Esto se cruzó con una planta que no tiene ese gen, ¿no? En esta planta, por ejemplo, pero que tiene la ventaja de que tiene otros genes que la hacen producir mucha semilla, que rinde mucho. Entonces esta característica queremos que la tenga nuestra planta. Entonces juntamos la característica de alta productividad, por ejemplo, de esta variedad que se llama el paso 144, con la característica de tener genes de resistencia a la enfermedad que tiene esta otra planta. Y buscamos con marcadores moleculares, o sea, con los métodos de detección de ADN que estuvimos viendo en toda esta charla, y vamos combinando las características deseables de resistencia a las enfermedades y también de alto rendimiento, hasta que logramos una planta que va a rendir mucho y a la vez no se va a enfermar. Esto se ha logrado en los últimos años a través de la selección con marcadores moleculares y también seleccionándola en el invernáculo para asegurarnos de que no se enferme, y en el campo para ver cómo es sus características agronómicas y su rendimiento. Bueno, esto era todo lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y por consulta estamos en este video. Gracias.